Hola, hola Jania, bienvenida. Estoy aquí conversando con Jania Horta, ella es psicóloga para Secodap en Venezuela, lleva la cuenta @prochamos en Instagram. Y además, Jania se encarga de dar orientación y convivencia, es una materia en quinto año de bachillerato en un colegio de Caracas, ¿correcto? ¿Es así? Sí, así es. Ok. Bueno, gracias por tu tiempo, Jania, y bueno, quería conversar contigo con respecto a un tema que a muchos, he oído muchos comentarios sobre papás. Yo, como sabes, recomiendo series, las comento, sin embargo, me gusta ir mucho más allá de simple y llanamente comentar para que la gente se entretenga, sino tratar de usar esa forma de entretenerse para establecer conversaciones más profundas, bien sea con los chamos, con los adolescentes, en este caso que vamos a tratar hoy, y también inclusive con la pareja, ¿no? Pero el tema que nos ocupa en esta ocasión tiene que ver con las series de lo que llaman en Estados Unidos el coming of age, es decir, el comienzo de la madurez o la pérdida de la inocencia. Ese es un tema que viene sonando fuerte en el cine, pero también en las series. Eh, en mi experiencia y un poco con lo que he ido investigando, Netflix se volvió una plataforma ideal para este tipo de series porque fueron explorando y dándose cuenta de que los contenidos que unificaban generaciones de alguna manera les iba muy bien en términos de audiencia. Entonces cada vez ha sido más recurrente. Y con este tipo de series me refiero, para dar un panorama más o menos claro, a series como Sex Education, Élite, otras series, como por ejemplo la que vamos a tratar hoy, que se llama Never Have I Ever o Yo Nunca Nunca. Entonces, bueno, comienzo, por supuesto, 30 Reasons Why o 13 Razones fue una de las series que quizás rompió el celofán con estos temas y a partir de ahí vinieron todas las demás y por supuesto quizás una de las más impactantes por el tema tan duro que trata. Entonces, bueno, Sí. te doy la palabra para que tú nos comentes muy de forma genérica lo que, lo que ha sido para ti, la experiencia para ti, quizás de compartir con esos bachilleres o todavía no bachilleres, eh, el conversar, o sea, ¿qué has sentido tú que ha generado el tipo de conversación o de preocupaciones o de inquietudes que ha generado en los jóvenes este tipo de series? Porque lo gracioso es que muchas de estas series están recomendadas para más de 18 años, pero sus protagonistas son adolescentes menores de 18 años. Sí. Sí. Sí, bueno, estas series, como tú dices, han tenido un boom muy importante en Netflix. Yo creo que ellos vieron exactamente eso, como ese nicho, y es uno de sus fuertes, pues, en Netflix. Todas estas series que tienen que ver como con temas de adolescentes, pero, o sea, dándole como ese foco, pero son temas muy tabú en la sociedad. O sea, se hablan temas muy fuertes como, bueno, el suicidio, el sexo, la homosexualidad, el aborto, las drogas, las adicciones, a un montón de temas que en la adolescencia como que empieza ese auge por esa misma curiosidad que tiene el adolescente por su etapa evolutiva y son temas muy tabú, que en la sociedad no es normal que quizás un padre o ni siquiera en un colegio te aborden porque puede llegar a ser un tema bastante controversial. ¿Qué me ha pasado a mí y cuál es mi experiencia con las series? Yo pienso, bueno, yo doy clases en quinto año de bachillerato, pero además de eso, la mayoría de mis pacientes son adolescentes. Entonces, me ha servido mucho el conocer sobre estas series porque es de lo que ellos hablan o cómo se relacionan. Más o menos marca una pauta un poco esos adolescentes que ven ese tipo de series, que bueno, ya hablaremos un poco de si es acorde o no es acorde, pero son temas que están sobre la mesa y que ellos mismos entre ellos segmentan las series y lo ven y hablan de esto. A mí me ha servido mucho ver estas series para dar apertura a hablar temas controversiales que a lo mejor no logran hablar con los papás. Yo les digo a los papás y que te comentaba a ti, yo utilizo la serie, por ejemplo, de 13 razones para analizar un montón de temas muy controversiales con mis estudiantes en quinto año y ha funcionado porque empezamos no solamente
porque yo no les mando a ver la serie como tal obligatoriamente, quien no lo quiera, pues, y que si los papás evidentemente no los dejan, no pasa nada, pero vemos unos extractos en clase de situaciones específicas que pasan con adolescentes y los analizamos y vamos más allá, incluso, bueno, si tú hubieses sido esa persona, ¿qué hubieses hecho lo mismo, hubieses hecho algo diferente, y eso permite que el adolescente se genere ese pensamiento crítico, que es lo que al final nosotros queremos lograr, porque si queremos que sea un adulto de bien, un adulto responsable, estos son temas que tiene que trabajar y que tiene que saber primordialmente por sus cuidadores, porque si no, esa curiosidad la va a cubrir como con un compañero, que a lo mejor no tiene ese mismo conocimiento que le puedes dar tú como papá. Claro, claro, te entiendo. ¿Cómo crees tú que has sensibilizado de algún, cuáles crees tú que son esos temas que han ido como saliendo a flote a partir de este tema de las series? Y creo yo, no sé si estás de acuerdo con eso, pero cada vez estamos un poquito más jóvenes. Sí, ahorita el tema de la globalización hace mucho que por estar en tan contacto con las redes sociales y la inmediatez que te permite esos teléfonos inteligentes y el acceso a Internet, hace que temas que a lo mejor, como tú lo decías, esas series, muchas son para mayores de 16 años o 18 años, y hay niños de 13 años que lo ven. Incluso hay series que dice que se puede dar para mayores de 13 años, pero tienen un contenido muy fuerte y que es complicado que un niño tan pequeño que lo pueda ver. Pero en este caso son temas generales tabúes en la sociedad que ahorita pues ha agarrado un auge mucho, como la homosexualidad, empezar a hablar de esas cosas, del aborto, de las relaciones sexuales y cómo es un tabú para un adolescente, porque tú le dices a una mamá y probablemente es un tema que escandaliza, y que mi hijo pierda la virginidad para mí es como la pesadilla. Y en muchos casos es la realidad y es lo que realmente pasa. Una cosa es lo que nosotros quisiéramos como padres y otra cosa es que lo que pasa en la realidad y lo que pasa en esos grupos sociales donde ellos están inmiscuidos. Recordemos que en la adolescencia pasa a tener una mayor importancia, pero exorbitante, lo que piensen mis amigos de mí, no tanto lo que diga mi mamá. Entonces, si mis amigos están metidos en estos temas, yo tengo que abordarlos y a mi hijo le va a dar curiosidad. Y si no la aclara conmigo, pues con quién lo va a hacer. Entonces son temas, como te decía, la sexualidad, el aborto, la homosexualidad, el abuso sexual, eh, temas como drogas, adicciones, educación sexual, ¿sí? El consentimiento, que es un tema que está volviéndose tan importante porque, a ver, hemos estado acostumbrados a hablar de abuso sexual si el abuso de alguna manera es violento, o sea, implica una coerción violenta. Pero en este momento estamos hablando mucho de consentimiento, ¿no? E inclusive hay mensajes que llevan la premisa de que si alguien no puede decir que no, muy probablemente tampoco puede decir que sí. Y si él no es capaz de decir que sí, a ver, está presente en 13 razones, de hecho, ¿no? Sí, sí, incluso también en Sex Education es una serie que no solamente habla, porque lo que escandaliza sobre el sexo es quizás que mi hijo pierda la virginidad, eso es como un momento de quiebre para los papás, pero mucho más allá de eso, esta serie te habla de consentimiento, de el autocuidado, el autoconocimiento, el tema de las relaciones de pareja, o sea, todo lo que trae, lo que significa la sexualidad. Y más allá de la sexualidad, también entender que la sexualidad no solo se trata del acto sexual como tal, sino también de conocerme, de saber cómo es el cuidado, incluso el higiene. Entonces son series que más o menos te introducen un tema, y yo creo que ese es el objetivo y como hay que verlo, no como un enemigo, no como, no, esto está prohibido en mi casa, no, es un recurso que uno puede usar si lo usamos conscientemente y de forma positiva en nuestra casa, es un recurso muy valioso. Ya. ¿Qué crees tú que define que una serie la pueda o no la pueda ver tu hijo? Porque, a ver, está, como siempre digo, la recomendación de la edad. Yo en particular he podido ver cosas con mi hijo que tiene 7 años y todavía no ha llegado a esta etapa, pero he podido ver cosas que son un poquito, están recomendadas para edad mayor, ¿no? Siempre y cuando yo lo revise y considere que no tiene temas que van a ser demasiado disruptivos quizás para su edad, ¿no? Pero ¿qué crees tú que define? Porque siento que eso es una decisión personal y sin embargo algunos padres están confundidos, ¿no? ¿Qué crees tú que define que una serie la pueda ver tu hijo o no? Yo creo que tiene que partir por el hecho de entender que el adolescente, o sea, no existe una cosa como un adolescente, o sea, no, uno no puede generalizar, porque
las experiencias que vive mi hijo como adolescente son completamente diferentes a la que vive quizás su vecino con su realidad familiar, con las experiencias que haya tenido, etcétera. Entonces, como tú dices, es un tema muy personal. Yo tengo que, de entrada, conocer a mi hijo, saber a qué temas yo siento que está listo trabajar, qué temas no. Yo creo que incluso como padres hay que entender que uno tiene que ver primero la serie. O sea, por ejemplo, hay niños que te dicen, mamá, yo quiero ver, no sé, 13 razones. Esa mamá debería ver esa serie primero, saber investigar qué hay detrás de eso, a ver si yo considero que mi hija está lista para este contenido. Porque es que además hay series como Élite o como Sex Education son muy visuales y muy gráficas, Sí. y te traen unas escenas que para niños de 16 años a lo mejor, si nunca en mi vida me he visto expuesto a este tema, va a ser muy fuerte para mí y a lo mejor no estoy listo para eso. Entonces, Claro. yo creo que ahí la clave va a ser que tú como padre o cuidado conozcas a tu adolescente y sepas qué temas son los que están rondando en su cabeza con la curiosidad y ver cuál es el mejor recurso, si es esta serie o si es a lo mejor primero yo ver otra relacionada con este tema un poco más leve y ver cómo él reacciona y a partir de ahí empezar a ver estas cosas, etcétera. O sea, el acompañamiento ahí es clave. ¿Y cómo negociamos cuando, por ejemplo, un chamo nos dice, quiero ver Élite, que es quizás una de las que yo considero más fuertes? Quiero ver Élite, pero yo como mamá concluyo que él no está listo para verla. ¿Cómo negocio? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué herramienta puedo utilizar para decir, no, 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 ya va, todavía no es tu tiempo? Ahí tenemos que ver como una variable que puede ser muy buena o puede ser muy mala, y es el tema de la exposición a la inmediatez y a estos temas que están en la calle. Yo puedo creer que mi hijo no está listo, pero de repente es lo único que hablan en el aula de clase. Y de repente empiezan a hablar de escenas explícitas y empiezan a hablar de la exposición a las drogas y lo que hace y los robos y los tríos. Son un montón de temas que mi hijo, si no está listo, va a empezar esa cabeza a volar. Entonces ahí hay que ver cómo podemos hacer. Si yo como padre siento que yo no estoy listo, explicarle a mi hijo las razones por las cuales yo no considero que él está bien. Y si yo esa relación con mi hijo es una relación muy estrecha, yo estoy segura que abordándolo de una buena manera, él va a entender. Y que le decimos, por ejemplo, mira hijo, yo siento que ahorita esa serie no es adecuada porque tiene unos contenidos muy fuertes. ¿Qué te parece si vemos esta otra que más o menos habla sobre esos temas que también ahorita está en boga y podemos abordarlo? Y desde ahí yo veo cómo reacciona mi hijo. Y le digo, mira, cuando tú cumples 15, cuando tú cumplas 16, 17, yo te dejo verla. Pero otra cosa que nos puede pasar es que a lo mejor mi hijo va a una pijamada y se le ponen a ver una serie de estas. ¿Qué necesita estar mi hijo preparado para este contenido? Saber, mira, si yo sé que de esto es lo que se está hablando, probablemente falte muy poco para que lo expongan a este contenido. Entonces yo tengo que prepararlo para esas cosas y decirle, mira, tú lo que dice esta serie es esta cosa y habla de esto y muestra estas escenas que ahorita no son necesarias. Si tú tienes alguna pregunta, dímela. Si tú, ¿sabes? Ese canal de comunicación también tiene que estar muy abierto. Sí. Y ahí la clave es negociar y explicar. Mira, hijo, yo no siento que tú puedas hacer esto por esto y esta razón, están estas otras opciones que te planteo, yo sé que tú tienes curiosidad, yo sé que tus amigos están hablando de eso y te lo juro que yo te entiendo, pero es un contenido muy gráfico. Yo creo que podemos empezar a viendo esta primero y luego vamos viendo qué tal se manejan esas otras cosas, porque también ahorita están saliendo un montón de cosas, entonces tenemos varias opciones ahí para poder hablar de temas con nuestros hijos. Y esta pregunta aplica un poco también para los que somos padres de niños un poco más pequeños. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ejercer el control sobre lo que ven nuestros hijos? Es decir, hay herramientas tecnológicas, hay de repente la configuración, pero ¿qué crees tú o cómo debemos asumir, cómo podemos asumir? Ajá. Perdón, ¿cómo podemos asumir que si tenemos, o sea, o cómo ser realistas con respecto a qué tanto control tenemos con respecto a lo que ven nuestros hijos? Sí, bueno, por ese mismo uso de la tecnología tan directo que están teniendo, incluso desde mucho más pequeños, yo creo que como padres tenemos que tener la responsabilidad de saber a qué se está exponiendo mi hijo cuando se enfrenta a una tablet, a un teléfono, a videos en general. O sea, el mundo del internet ahorita tiene unos peligros que quizás nosotros en nuestros tiempos no nos imaginábamos, o nuestros padres en nuestros tiempos era inimaginable que esto ocurriera. Entonces nosotros tenemos que estar muy formados en ese tema y adquirir herramientas sobre saber qué hay en el internet.
más allá de eso, estar muy pendientes con lo que consume mi hijo. O sea, hay muchas herramientas, como tú dices, aplicaciones que yo puedo estar pendiente. Si soy pequeño, si tengo un hijo pequeño, pues hay cosas que yo puedo incluso vigilar desde mi teléfono. Ya cuando tú hablas de un adolescente o en esa etapa de preadolescencia, es muy delicado el tema de la privacidad, porque para ellos eso es como tú vienes aquí a invadirme mi espacio y eso puede haber un quiebre en esa relación. Claro. Lo mejor que puede pasar es que haya una comunicación fluida, donde tu hijo se sienta libre y te diga, mamá, mira, me salió, por ejemplo, esos retos que salían Momo, por ejemplo, mamá, me salió esto horrible y yo lo quité, hijo, entonces empiezan a hablar de eso, a prepararlo para lo que se pueda encontrar, adecuado a cada etapa, de acuerdo a lo que lo voy exponiendo, ciertas páginas las bloqueo porque no me parece como madre que quiere que la vea, ciertas cosas pendientes, escucho de qué habla, de qué personajes, incluso veo si siguen las redes sociales, veo qué contenido mi hijo está consumiendo y a partir de ahí yo me doy una idea, pero la idea, lo más importante es estar presente. Claro, estamos retomando el hecho de que sucede en algunas familias, que de repente hay un padre que no está de acuerdo con que el hijo vea ese contenido, ¿no? O es un poquito más reacio, quizás está menos actualizado, es más cerrado con algunos temas. Sí, ahí es muy importante, bueno, definir qué queremos nosotros como familia, porque podemos seguir con este plan, porque hay papás que incluso, además de todas las razones que tú diste, a lo mejor porque no conocen mucho del tema, también les da como miedo o abordarlo, decir algo que está mal. Entonces, ahí tenemos que definir nosotros como familia qué es lo que queremos, porque si seguimos con este plan de dos directrices diferentes, podemos caer un poco en el tema de que y mi papá entonces me deja, me voy con mi papá y escondida lo hago y entonces somos una alianza ahí, pero entonces mamá es la mala y empezamos con este tema de policía bueno, policía malo, que al final no nos va a traer nada de beneficios para la crianza de nuestros chamos. Entonces, ahí como familia lo que digo y lo más importante es ponernos de acuerdo. Si yo como padre tengo que ver cuál es la razón por la cual yo quiero hablar de esto, es porque no estoy preparado, es porque me siento inseguro con el tema, es porque tengo una experiencia a lo mejor no tan agradable sobre el tema que me quiere hablar, definir detrás de eso. Y después, a lo mejor decir, bueno, si mamá está preparada para hablar de esto, que mamá sea la que aborde estos temas difíciles y papá está ahí como apoyando, no en contra, ni verlo como algo mal, sino ahí como apoyando a mamá. Pero ahí es muy importante ponernos de acuerdo, no solamente con temas así que tiene que ver con la serie, sino en general en la crianza. Si tenemos dos estilos de crianza diferentes, ahí vamos a chocar. Y ahí mi hijo se va a volver un 8 y no va a saber cómo desarrollar, cómo comportarse, porque entonces son dos estilos muy diferentes. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo y dejar a un lado diferencias personales que puedan haber en el caso cuando hay padres separados y ver que al final lo más importante es ese desarrollo del niño saludable. Sí. ¿Qué pasa cuando es al revés? En vez de ser el niño, o en este caso el adolescente, el que quiere ver la serie y el que de alguna manera pide autorización o está buscando la posibilidad de verla, cuando es el padre el que por alguna razón quiere usar la serie, que era lo que tú comentabas en el taller de Secodap, decías que estas series sirven para normalizar algunos temas entre la familia, ¿no? Es la manera en cómo la podemos usar. Entonces, si nosotros queremos usar una serie para que sea más fácil tocar un tema y no venir de repente y decir, a ver, tú has estado expuesto alguna vez en una situación que puede parecer invasivo con el muchacho, porque algunos se sienten incómodos, ¿no? Y me viene a colación en este momento, me viene a la cabeza justamente el caso de Otis, el protagonista de Sex Education, ¿no? Tiene una mamá súper abierta, súper pro a tocar ciertos temas porque es sexóloga, pero él se siente de alguna manera invadido en su privacidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que seamos los padres lo que buscamos proponer sin que sea forzado, sino orgánico? Claro, ahí hay como dos cosas. En principio, estas series, como dije, pueden ser una herramienta súper buena para abordar en casa. O sea, son series que van a normalizar temas que a nosotros a lo mejor nos parecía impensable hablar en algún momento con nuestros hijos. Y eso o sea, algo positivo que trae eso es que nos muestra una realidad que es así ya. O sea, es algo que siempre se ha querido ocultar, que no se habla como a la palestra pública porque son temas muy tabú. Y esto nos permite ver lo que no. O sea, un adolescente puede vivir por todas estas cosas. ¿Cuál es la clave y qué es lo más importante? Que él esté preparado para enfrentarse a una situación, la que sea que quiera abordar, ¿no?
Y entonces, en este sentido, hay muchos padres que pueden usar estas series como una herramienta, pero porque a lo mejor siempre he querido hablar. Yo veo que mi hijo entonces está como muy interesado en el tema de la sexualidad, y de repente veo que él entonces con sus amigos empieza a hablar unas cosas que a lo mejor él no hablaba antes, pero a mí como padre me parece una pesadilla hablar de esto porque me da una pena horrible, porque no sé cómo abordarlo, porque de repente es como que de la nada estamos, mira, ¿te gustó el pan? Sí, mira, y tú has tenido relaciones, ¿qué es eso? O sea, es como que para el niño y el adolescente lo puede percibir como una invasión, tal cual. Entonces, y en esa reacción va a ser la clave. O de repente que tu hijo te salga, mira, mamá, ¿qué es un preservativo? Y tú, bueno, te explote la cabeza porque no sabes cómo responder. Entonces simplemente uno puede preguntarle, mira, tú has oído hablar de esta serie y ¿qué estás viendo tú ahorita en la televisión o en Netflix? ¿Qué cosas están viendo tus amiguitos? Porque sabes que estaba viendo una serie yo y le nombramos otra serie que no tenga nada que ver con eso. Y ahí va. Lo más importante en estos casos no es adelantarse a estos temas, porque si yo siento que mi hijo lo tiene que ver, porque entonces es adolescente y tiene que estar preparado, pero a lo mejor mi hijo todavía está viviendo ese final de juventud y ese final de infancia, y lo que voy a hacer es adelantarlo y llenarle la cabeza de un poco de temas que él no está listo para manejar. Entonces ahí lo principal es preguntar, conocer, indagar qué sabe mi hijo sobre estos temas, qué habla mi hijo, qué cosas yo puedo intervenir, y esa comunicación fluida está la clave. Donde yo vea que él tenga algunos vacíos de repente, entonces decirle, mira, bueno, podemos ver esta serie y analizarla juntos, que tiene que ver un poco sobre eso, que previamente yo tengo que informarme sobre la serie y saber si de repente voy a saciar curiosidad, pero de repente voy a abrir otras 80 cápsulas de información en su cabeza que él no está listo para manejar. Entonces, un poco conocer al chamo, un poco también ver en qué edad está, qué cosas están hablando sus amigos. Eso es como lo clave en este sentido. Okay. ¿Qué importancia crees tú que tiene para los adolescentes verse representados en pantalla? Es decir, por ejemplo, yo que de repente no tengo muy definida en ese momento mi preferencia sexual, o yo que en el caso particular de Never Have I Ever, está una protagonista que tiene que navega entre dos culturas, ¿no? O sea, que no sabe muy bien cómo lidiar con esa cultura quizás tan restrictiva, que es la cultura india, ¿no? Porque es una cultura muy patriarcal que le impone a las mujeres cómo deben vivir, cómo escoger su pareja, con quién se van a casar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué importancia crees tú que tiene el verse representados ahí? Bueno, yo creo que lo primero es que se dan cuenta que ellos no son los únicos que están pasando por eso. La adolescencia puede ser una etapa sumamente tormentosa para un adolescente, porque vives un montón de cosas que a lo mejor no estás preparado, tus cambios físicos, hormonales, o sea, un tema de que si yo veo eso en una pantalla, veo que no soy el único en el mundo que está viviendo, sino que a lo mejor empiezo a normalizar todo esto que me está pasando, y al contrario de satanizarlo, lo que hago es conocerlo y ver más allá y otras opciones de cómo actuaría la gente, y así voy formándome y sintiéndome un poco tranquilo en ese sentido. Perdón, pero otra cosa particular que es muy importante es que también estas series, por ejemplo, esta la de Never Have I Ever, aporta un montón de culturas, o sea, los personajes son multiculturales, tenemos esas culturas asiáticas, tenemos unas latinas, tenemos esta personaje india, y es muy chévere verlo porque hay series a lo mejor que se han quedado un poco, si uno ve 13 Reasons Why, hay un poco de latino, un poco de esta cultura morena, pero a lo mejor los protagonistas son otras personas. Esto también trae a colación un poco esa diversidad cultural y eso también sentirnos parte mundialmente de series famosas, eso también nos normaliza un poco y nos deja a un lado eso vernos como completamente diferente y extraño a otros, sino que no solamente es un personaje que está viviendo lo que yo estoy viviendo como adolescente, sino que además incluso puede ser de mi propia cultura. Y no son solo los americanos que viven eso, sino todo el mundo puede un poco vivir ese tipo de adolescencia. O sea, no es el adolescente americano que tiene problemas o el adolescente latino que tiene problemas de drogas, sino es un tema global. Y eso también trae a colación esta serie que me parece algo para rescatar bien chévere. Claro. Mira, yo le pedí a algunas mamás y a algunos papás de mis seguidores que hicieran preguntas que tuvieran que ver con estas series y cómo abordar ciertos temas con los adolescentes. Y te voy a hacer algunas preguntas que vienen de ellos, ¿no? Justamente a propósito de Never Have I Ever, en la que se muestra que esta jovencita va a terapia, va a psicoterapia,
a partir de la muerte de su papá, ¿no? Para poder manejar todo el tema del luto y la relación con la mamá, que no es la más fluida, ¿no? Ella tenía una mejor relación con su papá y justamente es su papá a quien pierde. Entonces, me preguntaba una mamá cómo abordar la posibilidad de ir a psicoterapia con un adolescente. Quizás no a partir de un evento tan dramático como la pérdida del papá, pero quizás a partir de cualquier otra cosa que se les está haciendo difícil manejar, ¿no? Entonces hay algunos que muestran resistencia. ¿Cómo abordamos ese tema? Lo principal, pienso que tiene que ser desmontar un poco esos prejuicios que se tienen hacia la salud mental y hacia los profesionales de la salud mental, porque entonces a lo mejor yo no me doy cuenta y en mi discurso puedo decir, no, es que soy de loco, es que yo no estoy loco, yo no voy para allá, porque, ¿sabes? Entonces se tiende la creencia de que uno tiene que ir al psicólogo o a un psiquiatra cuando ya mis problemas están que no puedo más con ellos y estoy desbordado, y al contrario, eso tiene que ser un tema más bien, puede ser un tema más bien de precaución, de prevenir, llegar hasta ese punto. Y entonces ir a un profesional de la salud mental me va a ayudar a prepararme para cualquier situación que yo pueda vivir. Entonces, desmontando esa creencia es muy importante hablar con los adolescentes al respecto. Yo me he sorprendido mucho y los papás se quedan un poco sorprendidos que hay adolescentes que más bien toman la iniciativa y le dicen, papá, yo necesito hablar con alguien, un psicólogo, necesito ir para esto, y ahí es muy importante apoyarlos y entender que esto es normal, que esto no es de locos, que más bien es algo muy chévere. ¿Y cómo le podemos asomar la idea? Pues decirle, mira, hijo, yo sé que la adolescencia es muy complicada, a lo mejor hablar conmigo de cosas que te están pasando, a lo mejor tú no te sientes tan cómodo, pero bueno, conozco esta persona que es profesional y te puede ayudar en este sentido. También ver un poco cuáles son sus comodidades. De repente lo voy a llevar a un psicólogo que es un señor mayor, así como de 80 años, que se sienta en un diván, y entonces ahí también la experiencia con el psicólogo para el adolescente no va a ser tan chévere. Entonces preguntarle a él, ¿cómo te gustaría tú que fuese ese psicólogo que tú irías? Y más o menos buscar dentro de los profesionales disponibles algo relacionado a lo que él se sienta cómodo. Okay. Otro papá preguntaba, ¿cómo evitamos que un hijo preadolescente copie esos personajes o copie ciertas actitudes de esos personajes? Si es necesariamente malo o negativo, no lo sé. Y si no, o si no lo es, y quizás es una incomodidad que tiene más bien el padre, ¿cómo gerencia o cómo administra, cómo gestiona esa incomodidad? Bueno, va a depender mucho del personaje que se quiera parecer tu hijo. Preadolescente incluso ni siquiera debería estar viendo esta serie. Eso es muy importante verlo porque tiene un contenido muy fuerte. Pero bueno, hay un montón de, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza Élite, tiene un montón de personajes horribles, o sea, que hacen cosas que no están bien y lo normalizan en la serie de tal manera que se acepta y que más bien consiguen un prestigio. ¿Y qué adolescente no quiere conseguir esa aceptación y ese prestigio? Entonces ahí como padres, primero es ver esa serie con mi hijo que está viendo, que ojalá no sea ninguna de estas que estamos hablando, sino a lo mejor sea otra. De repente ese personaje yo siento que tiene como una desviación, algo que en su comportamiento que no está tan bien, vamos a cuestionarlo juntos. Hijo, ¿y a ti te parece que eso es lo que está haciendo él está bien? ¿Te parece que él debió haber dicho eso en la fiesta? ¿Cómo tú hubieses actuado diferente? Porque fíjate lo que le pasó cuando actuó así. Y entonces ahí es que cuando uno va generando y desarrollando en él ese pensamiento crítico, porque yo muchas veces lo decía, lo digo en los talleres, la independencia no es algo que se enseña. Tú no puedes, o sea, es decir, tú lo vas a ver frutos de esa independencia cuando el adolescente se enfrenta o el adulto se enfrenta a una situación y sabe cómo escoger sabiamente que no sea algo que lo vaya a afectar. Ahí es que tiene frutos, pero la independencia no es algo que tú puedes ver el día a día si lo agarró o no lo agarró, si tiene desarrollada esa habilidad o no, pero yo lo tengo que preparar para eso. Y ahí está la clave con este tema del sexo. Uh-huh. En general nos preguntan, bueno, cosas que son bastante comunes, pues. Por ejemplo, o sea, ¿cómo hacer con esos adolescentes o cómo con esos adolescentes que simplemente no conversan con los padres? O sea, ven esta serie, se quedan allí con la información o con lo que consumieron y a los padres se les hace difícil romper esa barrera. Y quieren. Sí, puede ser difícil. Sí, sí. Y los padres
ahí hay que revisar un poco dónde está parado mi hijo adolescente, porque a lo mejor yo puedo pensar que tengo una relación súper cercana con él y que somos los mejores amigos y él me cuenta todo, y en la realidad no es así, en la práctica no es así. A lo mejor la manera en que yo estoy abordándolo es a lo mejor, no sé, muy intrusiva y lo que hago es invadir su privacidad, y al contrario de lo que un adolescente necesita es eso. Entonces, hay que revisar ahí un poco cómo está esa relación que yo tengo con él. Y luego, más allá de eso, pues usar estas series como un recurso, series, películas, etc. Mira, no sabes lo que me dijeron, esta serie que es buenísima y tal, vamos a verlo juntos. Y ponernos a buscar cosas en común. Porque ahí de repente, si yo no tengo una muy buena relación o una muy buena comunicación, que yo de entrada le pregunte algo como, mire, ¿tú has consumido droga? No, mamá, aunque lo haya hecho, te va a decir, estás loca, eso no es así, no sé qué, porque no está esa confianza. Yo voy empezando con cosas más pequeñas, quizás. Mira, ¿y cómo te fue a ti en la fiesta? Y de repente irlo a buscar a la reunión y que hablen con tus amigos y escuchar, invitar a los amigos. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer los papás para irse acercando poco a poco a ese adolescente y a ese mundo de él y sentirse involucrado, que muchas veces los padres más bien toman la posición de criticar todo lo que hace el adolescente. O sea, el adolescente está en TikTok, por ejemplo. Entonces eso es una red satánica que mala, que es horrible, que por qué tú pasas tanto tiempo ahí, los bailes, la cosa. No, ¿qué tal si nos involucramos y vemos realmente qué hay detrás de esa red social? ¿Qué hay detrás de esos bailes que ellos hacen? ¿Por qué les gusta tanto todo ese tema? Entonces, poco a poco yo puedo ir acercándome a mi hijo y tratando de romper esa comunicación, porque no hay nadie en el mundo que te vaya a dar mejor información sobre temas tan importantes como estos que sus padres, que quieren lo mejor para él. Y si no son sus padres, él va a completar esa información con alguna otra persona que a lo mejor no se lo va a dar de una información tan veraz en ese sentido. O bueno, buscar un profesional, si a lo mejor no es conmigo, pues a lo mejor será con un psicólogo, con la abuela, con una tía, alguien, un primo mayor, alguien que dentro de su entorno pueda abrir ese canal para ver si está todo bien con él. O sea que tú, Jania, consideras, y bueno, para mí esto es como una ley de vida y una premisa, que el estar actualizados tanto con el tema tecnológico como con el tema de contenidos es necesario para poder ejercer una paternidad, una maternidad y una paternidad sanas o en este momento. Totalmente, sobre todo con los adolescentes, o sea, sobre todo una relación cercana. Nosotros queremos eso con los adolescentes, nosotros tenemos que saber en qué andan, qué les gusta, porque es completamente diferente a lo que yo gustaba a mí cuando yo crecía. Y eso no necesariamente está mal, el que esté diferente, que le gusten cosas diferentes, o a lo mejor que a los 16 me empieza a preguntar cosas que yo quizás a los 16 jugaba muñecas y me la paso entonces cuestionándolo de esa manera. Es que yo cuando tenía tu edad tal cosa, es que cuando yo, y no es así, es una generación diferente y si yo quiero fomentar esa relación cercana, yo tengo que saber en qué anda, qué le gusta, qué está consumiendo. Si yo quiero ser ese papá, ahora puedo no querer serlo, pero si yo quiero ser ese papá y si yo quiero fomentar esa relación con él, a juro tengo que estar actualizado. Claro, claro. Bueno, no sé si tienes un mensaje final para esos padres. Y ojo, a mí no me gusta excluir, a veces también hablo no solamente con los padres, sino también con los tíos, que son hermanos mayores, que puede ser el caso, con aquellos que son, por ejemplo, como tú, maestros o psicólogos. Tengo inclusive amigas psicólogas que me escriben para preguntarme de series, sobre series. Precisamente para poder usarlas como herramienta en su tratamiento con sus niños o con los padres, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir tú muy a nivel general sobre este tema? Que la gente ve solo como entretenimiento, pero que para mí no es solo eso, ¿no? Es un mundo que nos puede generar muchísimas herramientas para todo, pues. Creo que hay una serie para Así es, sí. Así es, o sea, yo siento que uno puede echar mano de lo que sea mientras sea con el objetivo de mantener una relación cercana con ese adolescente. Yo pienso que la etapa de adolescencia es una etapa, pero maravillosa, es fantástica, es muy interesante adentrarse en el mundo adolescente. Si no nos quedamos solamente con lo que cree la sociedad de los adolescentes, imagínense dónde nos quedaríamos, porque hay muchos prejuicios en ese sentido, pero esa etapa es tan fascinante, pero también es para el adolescente que lo está viviendo es horrible,
Entonces yo necesito más que nunca acompañamiento. Aunque mi comportamiento diga, aléjate de mí, no te acerques, no me abraces. Yo necesito ese acompañamiento y que alguien me entienda. Y el ver esta serie nos hace acercarnos a ellos, saber también adecuarse mucho a la etapa. Yo creo que aquí lo más importante es entender, y por el tema de lo que estamos hablando, que las series adolescentes hablan de muchos temas que son muy complicados, que mueven muchas fibras en uno mismo, en los adolescentes, incluso hay que tener mucho cuidado a lo que se le expone a ese niño, pero para poder saber a qué se expone y qué habla, yo tengo que tener conocimiento sobre eso. Como padre, como cuidador, como profesional, hermano, tío, abuelo, quien sea, si yo quiero saber y quiero ayudarme a eso, tengo que mantenerme actualizado y ver qué le gusta, qué no le gusta y tratar de no pensar en estos temas como algo tabú, algo que no existe, algo que le va a pasar al vecino, que eso le va a pasar al del final de la cuadra, al amiguito del colegio, pero a mi hijo nunca le va a pasar. No, nosotros no estamos exentos a que nos pasen estas cosas. Y mientras más preparados estemos y mientras más herramientas les demos a nuestros hijos, mejor ellos van a abordar este tipo de situaciones con sus amigos. Y un comentario final, y es que no solamente creo que es útil para los adolescentes o para aquel que tiene hijos, sino que además te puedo decir particularmente con el caso de Never Have I Ever, que yo me identifiqué, yo, no como mamá, sino como hija, porque yo tuve una relación muy complicada con mi mamá. Entonces, de alguna manera, cuando ella se ve forzada a relacionarse con su mamá, porque es el padre que le queda, y esa mamá, en vez de abrirse, porque todavía no sabe cómo, se convierte en alguien más controlador, más estricto, más como persona, me he identificado ahí, o sea que también te lleva a, de alguna manera, verte tú representado, ¿no? O sea, hay Así es. y lo he visto, ¿no? En los comentarios, o sea, hay muchísima gente viendo Sex Education, hay muchísimos adultos viendo Élite, hay muchísimos adultos viendo series como Control Z, eh, muchas veces para consumo propio, o sea, no tienen hijos, no tienen adolescentes a quien guiar, y sin Sí. embargo se están, es decir, creo que Netflix, y no solamente lo digo yo, pues lo hice también en algunos artículos y comentarios, descubrió una mina de oro con esto de sacarle provecho al tema adolescente, porque como tú dices, es infinitamente rico, ¿no? Hay demasiados conflictos ahí. Se juntan los de la niñez con Sí. los de la adultez y es un mundo sumamente profundo, ¿sí? Que tiene Sí, totalmente. Y es lo que tú dices, yo creo que todos los que vemos esa serie en algún momento nos sentimos identificados con algo que está pasando ahí. Tenga yo 50, 60, 40, 30, cualquier edad, yo me siento identificada con eso y sobre todo quizás mueve algunas fibras en mí de situaciones difíciles que yo pude haber pasado cuando estaba pequeño. O sea, son series que da para mucho, que no solamente, que si bien está destinado a mostrar el mundo adolescente, no están destinados netamente a los adolescentes. Es incluso más provechoso verlo cuando uno es un adulto que ha vivido ya muchas cosas y le sacas mucho más provecho ya después. Y esto es bastante chévere también entender, incluso que los actores no son ni siquiera adolescentes, hay actores que ya son mayor de edad, pero hacen personajes de 15 años. Entonces, eso también nos da un indicio de que las series que muestran problemas adolescentes también le podemos sacar mucho provecho siendo adultos y aprovechar ese contenido para nutrirnos nosotros y darle también a nuestros hijos en caso de que en algún momento necesitamos este contenido. Vale. Bueno, te agradezco muchísimo. Como les dije al principio, Jania está a cargo de una materia en un colegio, precisamente en el bachillerato. Apoya y orienta a adolescentes a través de la cuenta @apadres y también adolescentes a través de la cuenta de Instagram @psicochamos. ¿Es así? Prochamos. Prochamos, perdón, Prochamos. Uh-huh. Sí. Está en el equipo de Secodap, que ofrece orientación para padres y para niños y adolescentes en Venezuela. Bueno, les invito Así es. a ustedes y por supuesto son bienvenidos sus comentarios en el video. Te agradezco mucho, Jania, por tu tiempo. Gracias por la invitación y bueno, un placer para estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bye bye. Chao.